Buenos días, niños de noveno grado. En literatura española vamos a retroalimentar un poquito, unos minutos breves, sobre los temas que se han estado abordando durante las semanas anteriores. El tema que hemos trabajado es el romanticismo, ¿verdad? Para ello vamos a hacer la reflexión de la clase que tiene que ver con respecto al tema el miedo. Y la reflexión dice, hoy es siempre todavía. ¿Por qué he decidido colocar esas palabras de Antonio Machado que tienen relación con el miedo? Porque muchas veces nosotros tenemos miedo al mañana o un miedo al pasado, al ayer. Entonces, usted no debe de temer si usted no ha hecho algo, que por ejemplo en lo académico, todavía, hoy es siempre todavía, hoy es cuando usted lo puede hacer, hoy es cuando usted puede vencer ese miedo y decir sí a todo aquello que le va a convenir de una forma positiva en su vida. Recuerde que hoy es siempre todavía, o sea, lo podemos seguir haciendo, hay que vencer nuestros miedos, nuestros temores y todo aquello que nosotros veamos como que nos está afectando, que todavía pensemos, ¿tá?, en nosotros y podamos vencerlo. Y si conocemos a una persona que tiene algún temor en cualquier índole personal, académico, entonces familiar, también le podemos decir esta palabra: no te preocupes, que hoy es siempre todavía podemos cambiar, todavía podemos mejorar, todavía podemos hacer las cosas dejando atrás nuestros miedos o nuestros temores. Espero pues en el chat usted escriba, ¿verdad?, sus propios comentarios sobre el contenido socioemocional, el miedo, y estas palabras de Machado, ¿qué le quieren decir a usted? Haciendo referencia al miedo. Vamos a hacer la retroalimentación de la clase y luego la consolidación del tema. Sigamos con lo siguiente, ¿verdad? Usted sabe que hemos estado trabajando sobre el romanticismo y que en cuanto a la sociedad española de la época, hay algunos acontecimientos que se dieron desde 1830 hasta 1875. El año anterior en literatura, en el último periodo, se vio un tema que tenía que ver con el neoclasicismo, que es donde habíamos terminado en el siglo XVIII, ¿verdad? El modelo literario del neoclasicismo que estaba dentro de la Ilustración, donde se seguían todas las reglas, tal cual como eran, y usted recordará una obra que se leyó que era el Sí de las niñas, que estaba bastante pegado a lo de la época, a lo que estaban pidiendo en ese momento. Ya cuando se pasa del neoclasicismo, que era una fuerza a seguir las reglas, las conductas establecidas por la sociedad, pasamos a una sociedad muy diferente, que es ya la sociedad española. Dentro de eso tenemos algunos acontecimientos importantes, como la Guerra de Independencia, que se dio en España en 1808 hasta 1814, y fue el problema social con la invasión napoleónica, que tuvo muchos progresos, ¿verdad? Una transformación social y política, y esto viene a hacer que el antiguo régimen desapareciera y quedando abolido todos los privilegios que la nobleza y el clero tenían, así como lo habíamos visto antes, ¿verdad? Estos grandes ejemplos de que ellos tenían el poder. Luego, la condición social de la persona ya no se debe a que sea rica o sea pobre según cómo haya nacido, sino que ya básicamente a que, aunque sea de la clase baja, pero si esa persona tenía riqueza, podía ser establecida dentro de ella. Luego vemos la profunda división social y política entre las fuerzas conservadoras y el liberalismo radical, que vino a traer a lo largo de todo este periodo de tiempo conflictos sociales y regionales, que más adelante vamos a ver enmarcado en la literatura de la época. Luego, cuando ya se fue separando el Imperio Español, las colonias de América se independizan, va perdiendo poder, vamos viendo una sociedad española que se da por un lado el triunfo del liberalismo burgués con la economía de libre mercado, diciendo que todos los ciudadanos iban a ser iguales ante la ley. Segundo, la revolución industrial, que llega tarde, así como muchos acontecimientos en España llegaron tarde, y continuó siendo un país atrasado y pobre, y esto lo vamos a ir viendo enmarcado desde este momento hasta los venideros. Y España
Por lo tanto, al tener poco poder, la influencia que ella ejercía sobre los demás imperios, los demás lugares, era muy poca a nivel internacional. Dentro de las características del individualismo, nosotros vamos a ver la primera, que está enmarcada en el individualismo, donde el artista romántico tiene una actitud rebelde. Eso lo pudimos ver más que todo en obras literarias que leímos el año anterior, como La canción del pirata o El estudiante de Salamanca, con el rol, ¿verdad?, bastante enmarcado de don Félix de Montemar. El subjetivismo, cuando el artista romántico prioriza los sentimientos de manifestación de las propias creencias y los puntos de vista personal, donde el egocentrismo se da a conocer, donde ese artista expresa lo que él pensaba en ese momento. Luego los sentimentalistas vienen siendo aquellos personajes que expresan los buenos sentimientos sobre las mejores guías de acción. Y esta característica, sentimentalismo, la vamos a ver plasmada en otro personaje de la obra El estudiante de Salamanca, con doña Elvira, ¿verdad? Ella era la abnegada, la amorosa, la que tenía ese buenos sentimiento. El irracionalismo, el mundo íntimo de la persona es misterioso y contradictorio. Vamos a ver algunos momentos irracionales en la obra, como por ejemplo en la misma obra que estoy diciendo, El estudiante de Salamanca, como por ejemplo cuando el mismo don Félix de Montemar ve pasar un entierro y no se imaginaba que ese entierro podía ser el mismo al que llevaban en ese ataúd. Algo irracional también, ¿verdad? Cuando se aparece doña Elvira, un poco ahí como bonita, exaltada, para que llame la atención de don Félix, cuando ya estaban yéndose al inframundo, ¿verdad? Y él la mira de esa manera, pero en realidad era el demonio quien iba a traerlo. Y la libertad artística hace referencia a que la obra de arte es el producto de la inspiración y que no se somete a las normas heredadas de la tradición, como lo habíamos visto anteriormente en el neoclasicismo, en la época de la Ilustración, que todo se regía bajo normas a seguir. Acá no, aquí había más libertad. La obra de arte era según lo que el autor en ese momento había estado reflejando. A continuación les voy a presentar algunos trabajos. No pude colocarlos de todos por el tiempo y también pues por la carga, ¿verdad?, que se les podría hacer a ustedes, pero sí quiero presentarles algunos trabajos muy bonitos que ustedes han realizado sobre el romanticismo. En la primera, tal vez no se distingue muy bien, pero vamos nosotros que acá empieza a hablarnos sobre el contexto histórico. Luego vamos viendo que empieza aquí con las características, lo de la poesía, ¿verdad?, de los escritores de la época que nosotros hemos visto reflejado muy bien. Igual en las demás fotografías usted puede hacer referencia a ello, a lo que cada uno de sus compañeritos ha hecho sobre el tema del romanticismo. Esos mapas mentales que ayudan de alguna manera a que nosotros podamos dar a conocer nuestras ideas. Recuerde usted que dentro de estas características tenemos también nosotros que aplicarlas a algunas obras literarias, como yo se las he explicado al estudiante de Salamanca, así brevemente. Usted lo puede ir haciendo con otras que se van a ir leyendo posteriormente. En la siguiente imagen también vamos a encontrar lo trabajado por ustedes. Yo les había pedido un cuadro comparativo sobre los temas y vamos viendo que empezamos por la prosa. La prosa romántica hace referencia a todo aquel texto escrito sin una medida ni cadencia determinada dentro de la literatura. Y empezamos que en el siglo XIX la automatización de la imprenta permite la edición de muchos ejemplares de forma barata, por lo que la literatura romántica llega a una gran masa de lectores. ¿Qué significa eso? Pues por ser algo que estaba accesible económicamente hacia los demás,
el interés por las personas se dio y tenía la capacidad para poder comprar las obras literarias y poder leerlas. La cultura del romanticismo se difunde en todas las capas sociales y los periódicos en este momento vinieron a desempeñar un papel súper importante para difundir la literatura. Lo que más sobresalía de la literatura de la prosa fueron las novelas y los cuentos. Luego vamos viendo que habían algunos subgéneros narrativos de moda durante el romanticismo, como la novela histórica, ¿verdad?, que relata todos aquellos hechos históricos acontecidos en alguna sociedad determinada, el relato de misterio y de terror, y también la novela de amor. Y alguno de ellos alcanzó un nivel duradero que hasta nuestros días pues se siguen dando, ¿verdad?, siguen siendo de interés. Uno de los representantes más famosos dentro de los autores de la prosa está Mariano José de Larra. Este escritor fue el prosista más importante del romanticismo español. Él se dedicó casi toda su vida a escribir periodísticamente y desde una etapa de su juventud él empieza a mostrar su vida, que era muy inadaptada, una vida muy inconformista, y criticaba a la sociedad de su época. Es alguna de estas características que mostraban los escritores del romanticismo. Mariano José de Larra se destaca también por escribir algo que se conoce como los cuadros de costumbres. Los cuadros de costumbres es un subgénero narrativo que tiene un hilo argumental muy tenue y está relatado en primera persona, lo que viene a poner de relieve las costumbres sociales de la época con el fin de dejar testimonio de ellas y someterlas a la crítica. Usted ya leyó un cuadro de costumbres de Mariano José de Larra que se llama Vuelva usted mañana, ¿verdad? Si usted recuerda, en este texto se nos está relatando la historia de un genealogista que andaba buscando las herencias de los asuntos familiares, y la respuesta que siempre se le daba a él cuando andaba en la búsqueda era: vuelva usted mañana, vuelva usted mañana, vuelva usted mañana, repitiendo constantemente esa frase, como que quien dice que no le quería resolver su conflicto, y esa era la crítica que él hace a la sociedad. El pesimismo ante el porvenir de la vida y una decepción amorosa, lastimosamente, llevaron a Mariano José de Larra al suicidio, a pesar de sus 28 años de vida, donde pudo haber dado mucho más dentro de la literatura, pero su carácter, ¿verdad?, un poco inadaptado, hace que haga este tipo de acciones. Luego tenemos dentro de la poesía a otro escritor que usted ya conoce también, que lo hemos leído en el primer periodo. La poesía romántica fue bastante abundante y hablaba de diversos temas. En España viene e imita a Lord Byron y a Víctor Hugo, y se destacó mucho la poesía narrativa. Por eso es que cuando leemos, ¿verdad?, El estudiante de Salamanca, usted va a ver ahí que es un texto poético narrativo, porque a través de versos se está explicando la historia de don Félix de Montemar, que era un hombre mujeriego, hacia doña Elvira, que era una mujer muy sensible, muy amorosa, y está su hermano, el hermano de doña Elvira, don Diego, quien llega a vengar la muerte de ella. La poesía de la época trata sobre los temas de la soledad, el fracaso amoroso, el desgarro de la vida. En la métrica vemos nosotros que escriben en romance. En la poesía narrativa y los poetas hacen uso de la libertad. El lenguaje tiene mucho que ver con la profusión de las imágenes de la noche, de los cementerios, de las ruinas, característico en este tipo de poesías, así como cuando leímos, ¿verdad?, también las leyendas de Bécquer. El representante es José de Espronceda. Él era turbulento, idealista, era el típico personaje de la vida romántica, radical liberalmente. También se fue al exilio por su forma de escribir. Su poesía más conocida se inspira en personajes
malditos, en proscritos sociales como el verdugo, el mendigo, el condenado a muerte, y por eso es que se da mucho la célebre canción del pirata. Luego tenemos a otro representante dentro de la literatura, que es el teatro. En el teatro vamos viendo nosotros que hay algunas temáticas bastante interesantes, como lo legendario, aquello histórico, y también la de los enamorados idealistas. En el teatro romántico, los géneros que más abundaban fueron, ¿verdad?, los de drama histórico de la época. Los representantes del teatro tenemos a Ángel Saavedra, también conocido como el Duque de Rivas. El Duque de Rivas fue quien abrió el camino al éxito del drama romántico con una obra literaria que se estrenó en 1835 llamada Don Álvaro o la fuerza del Sino. Y vamos viendo que acá contiene, ¿verdad?, todo lo que el teatro romántico tenía que tener. Entre ellos, el amor trágico, el destino ciego, la muerte, y algunos presentados de una forma más caótica, más diversa, más problemática. La obra por excelencia de Rivas fue esa, ¿verdad?, Don Álvaro o la fuerza del Sino. Y también tenemos a José Zorrilla, que es otro representante del teatro romántico. Zorrilla fue el autor de más éxito en este momento. Él se inspiraba en temas históricos y legendarios, y la obra más popular fue una obra que usted ya conoce muy bien, que se llama Don Juan Tenorio, que trata sobre la vida de una época muy convulsa, ¿verdad?, la vida de este típico mujeriego, que tiene que ver con la vida también de amor, de hacer sufrir a las demás personas. Bueno, dentro del romanticismo vamos viendo nosotros acá. En el romanticismo en el teatro se dice que vemos que la regla de las tres unidades está basada en Aristóteles y en Horacio, y consiste en la exigencia de respetar esas tres condiciones: la unidad de lugar, de tiempo y de acción, que muchas veces nosotros ya lo hemos retomado. Posteriormente a esta época empieza a aparecer algo que se llama el romanticismo tardío, desde 1855 a 1870. En el romanticismo tardío vamos a ver nosotros que tiene algunas superficialidades, ¿verdad? Empieza a aparecer a partir del siglo XIX, y es la transición entre el romanticismo, que es lo que venimos hablando antes, y el realismo español. ¿Por qué? Pues el romanticismo es un poco más subjetivo, expresión de sentimientos, irracionalismo, individualismo, mientras que el realismo ya se basa en lo objetivo, va al punto claro de la objetividad. En el romanticismo tardío vamos viendo que los poetas empiezan a depurar e interiorizar en un lenguaje poético que estaba evidenciándose para ellos todos los excesos que tenía la literatura romántica. Por eso dice acá que se reduce la retórica, ¿verdad?, que tiene que ver también con el lirismo, porque se expresa ya los sentimientos de estos poetas, pero dentro de un punto de vista acercándose más a la realidad. El lenguaje literario de los poetas románticos tardistas se vuelve más sencillo, pero más lleno de significado, y expresan el mundo interior del yo poético y el misterio de la vida a través de imágenes, pero siempre y cuando estos iban argumentados con algún drama del humano enfrentando al miedo, al temor, al amor, al desengaño, a la soledad, la muerte, que eran los temas que más se daban a conocer. Hay dos escritores muy famosos que usted los puede ver acá: Gustavo Adolfo Bécquer, que hemos leído sus leyendas, y Rosalía de Castro. Gustavo Adolfo Bécquer, recordemos que nació en Sevilla, ¿verdad?, y después se fue a vivir a Madrid, donde pasó cierto tiempo. Él también, al igual que otro autor como Mariano José de Larra, se dedica al periodismo. Vive pobremente y tuvo muchos fracasos en el amor.
Se dice que él se enfermó muy joven de tuberculosis y desde esa edad, antes no tenía cura la tuberculosis, entonces desde ese momento él sentía que su vida iba a ser muy corta. La obra literaria fue muy poca, escribió en prosa algunos relatos conocidos como las leyendas, inspiradas en un ambiente medieval. Los argumentos de este autor se enfocaban en un enigma, ¿verdad? Y tenía una gran capacidad evocadora en sus descripciones. En verso escribió las famosas rimas y esta obra ejerció una influencia en el lenguaje poético. Era un conjunto de 86 poemas breves que expresan mediante un lenguaje poético basado en el símbolo los temas del fracaso amoroso. Las rimas de Bécquer, si usted se recuerda, se leyeron en séptimo grado, se analizaron, hay algunas cuantas rimas y les decía, ¿verdad?, que él deja sus escritos y cuando sus amigos encuentran todo ello, ellos vienen y empiezan a ordenar las rimas y se encontraban en un libro llamado el libro de los gorriones, ellos lo separan y hacen las rimas de Bécquer. Él se vuelve famoso mucho después de su muerte, cuando ya sus amigos recopilan todos estos poemas y los empiezan a publicar. Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro pues son los dos autores más representativos de esta época. Ella por su parte es nacida en Galicia, sus obras están escritas en gallego y lleva una existencia dolorida y solitaria acompañada de un profundo sentimiento. Ella sentía mucho desarraigo durante el tiempo que vivió en su tierra, o sea, que no sentía esa pasión o eso, que estaba muy encaminada a ella, ¿verdad? El dolor por la muerte de un hijo hace que su vida se vea desolada y muy dolorida. Los libros que más destacan en ella son En las orillas del Sar y Cantares gallegos, porque se tratan los temas de dolor, de nostalgia por la tierra, inquietud ante el misterio de la muerte, que tenía mucho que ver con su vida personal. Las obras de estos dos autores son precursoras del movimiento modernista, especialmente por sus características formales, ¿verdad?, que tenía en cuanto a lo que ellos escribían. Entonces, en el romanticismo vamos nosotros a encontrar la subjetividad, la expresión del momento, la inquietud, la rebeldía, la individualidad. Y es algo contrario a lo que vamos a ver en la siguiente clase con el realismo español. Bueno, como consolidación, recordemos nosotros que el romanticismo es la expresión de los ideales culturales de la burguesía y que este también se caracteriza, ¿verdad?, por 5 rasgos: el individualismo, el subjetivismo, el sentimentalismo, el irracionalismo y la libertad artística. Y entre sus exponentes más claros está en la prosa Mariano José de Larra, en la poesía está José de Espronceda, en el teatro nosotros tenemos al Duque de Rivas y a José Zorrilla. Y las características de los románticos pues siempre va a ser basada en expresar todas aquellas individualidades sobre la época, ¿verdad? Manifestar una actitud inconforme, rebelde, inconformista a causa del profundo sentimiento, dar a conocer esas actitudes evasivas que tenían y la imaginación hacia mundos exóticos y lejanos, el expresar los buenos sentimientos también, el dar a conocer las revelaciones misteriosas, dar a conocer también que el genio de la personalidad es capaz de comprender todos los secretos que estaban en la vida humana y que el artista es libre para poder expresar todo lo que desee sin seguir las normas heredadas de la tradición anterior. Por eso es que se dice que el romanticismo reaccionó en contra de los ideales del neoclasicismo, que los consideraba anticuados y opresivos dentro de ello, ¿verdad? Y ya en el romanticismo tardío, pues viene a ser la transición entre el romanticismo y el realismo,
Y el romanticismo tardío está expresado por Gustavo Adolfo Bécquer, que ya lo estudiamos en el periodo anterior, junto con Rosalía de Castro, que es una gallega, igual que como Bécquer. Ella expresó su sentir, su dolor, principalmente por la muerte de un ser querido. Bécquer sufría también por la muerte de algunas mujeres, ¿verdad?, que fueron su ideal femenino, pero que también tuvo fracasos amorosos. Esto es con respecto a la poesía romántica. Después vamos a trabajar, como ya les comenté, el realismo. Hasta acá terminaríamos, chicos, y la siguiente clase vamos a repasar los siguientes temas. Por favor, en el chat de la clase expresen sus dudas, sus comentarios sobre la clase, si se les puede apoyar o ayudar en algo, lo hacen, ¿verdad? Me escriben a mi correo también para poder seguir adelante. Espero que tengan éxito, que estudien como se debe, ¿verdad? Y también dedíquese un tiempito para usted, a ver su película, su serie favorita, escuchar su canción favorita, ayudar a sus papás, a hacerlos sentir bien y expresarle, ¿verdad?, lo mejor de ustedes cada día. Espero que volvamos pronto al colegio y ya empezaríamos una nueva temática. Bueno, se cuidan y muchas gracias.